Buenas tardes, no sé si os gusta más este fondo o este. No sé si es muy pronto para los gnomos y la Navidad. ¡Ay, está perfecto! ¡Vámonos! Tú no has visto nada de nada. Pero bueno, vamos a lo que vamos. ¿Sabes quién era Manuel María Ponce? Si eres guitarrista o te gusta la guitarra clásica, seguramente sí. Se le conoce porque era un pianista y compositor de grandes piezas para guitarra, como por ejemplo el Concierto del Sur para guitarra y orquesta. Sonatas preciosas. Piezas para piano muy bonitas. Canciones como Estrellita, con ese toque tan mexicano. Su arte era académico, refinado, de conservatorio, pero tenía ese no sé qué que te hacía sentir en tu casa, te hacía que te resultara familiar, como un pucherito de tu madre en invierno. Qué bueno, mamá, que hizo caldo, porque yo tenía un frío que ya no aguantaba. Ese olor a hogar, detalles inexplicables que hacen que conectes con lo popular como algo propio. Y digamos que se ha popularizado como un compositor mexicano, patriota, que compuso música que la gente creía que era popular, de toda la vida, tradicional, y no, la había compuesto él. Y eso solo se consigue cuando conoces tanto la música de tus raíces, de tu pueblo, que eres capaz de componer algo nuevo y que la gente crea que siempre ha estado ahí. Y encima sin copiar a nadie. ¿Y a qué vengo yo entonces a hablar de Ponce? Pues en primer lugar porque fue un compositor que cambió, revolucionó la forma de ver la guitarra. La guitarra era el instrumento más popular. La tocaban en la corte, en los palacios, las princesas y los nobles adinerados, pero también los barberos, la gente de a pie y la gente pobre. Y esto a ojos de la élite, de la academia, de la gente snob y estirada, pues era chusma. Era como la plebe. Y esto perjudicó a que la guitarra se considerase un instrumento de segunda. Pero lo que no sabían era la infinidad de posibilidades que te ofrece una guitarra, que puede ser una orquesta en miniatura si un compositor sabe sacar sus mejores sonidos. Aparte de esto, durante años he investigado la música de este compositor y me han publicado mi artículo de investigación en este libro junto con otros autores que hablan de otros temas. A mi artículo lo he titulado Manuel María Ponce, la cristalización del alma nacional a través del flamenco y el folclore español. Y es que mi investigación no va sobre lo que ya sabe todo el mundo de Ponce, sino que aprovechando que soy española andaluza, me gusta el flamenco y además soy guitarrista clásica, he encontrado y vinculado todos estos elementos en la música de Ponce, todas esas influencias del flamenco y del folclore español. Esa influencia del flamenco y española la marcan otros autores en Ponce, normalmente cuando se asocia con la guitarra, porque guitarra española, flamenco, lo toca la guitarra, evidente, ¿no? Pero no hablan de que esta influencia no solo está presente cuando compone para guitarra, sino en todas y cada una de sus etapas compositivas, en muchas de sus obras, y no solo para guitarra, sino para muchos otros instrumentos. No solo cuando se hace amigo de Andrés Segovia. Me parecía precioso que Ponce encontrara en la cultura española, y sobre todo en la mía, en la andaluza, una fuente de inspiración, un espejo al que asomarse para tomar referencias, para darle voz a su pueblo, que es el mexicano, y a su vez aportando tanto también al flamenco. Según Pablo Castellano, un estudioso de la obra de Ponce, podemos dividir su obra compositiva en dos fases: fase romántica y fase moderna. Dentro de la romántica encontramos la primera y la segunda etapa, antes y después de su primer viaje a Europa, y dentro de la fase moderna, la tercera y la cuarta etapa, durante y después de su segundo viaje a Europa. Y yo voy a ir aportándoos referencias del flamenco y el folclore español dentro de sus obras en cada una de las etapas, para que veáis similitudes y las influencias que lo inspiraron. Empezamos por la primera etapa. En la primera etapa, Ponce solo compone para piano, que además era su instrumento como materno. Lo aprendió a tocar con su hermana, aunque luego estudian academias y conservatorios. Pero aunque su educación fue reglada, académica,
No quiere decir que Ponce tuviera mucho dinero para poder mantenerse. Tenía que dar clases particulares, conciertos, conferencias, escribía para varios periódicos, investigaba, es decir, compaginaba sus estudios con muchos trabajos. No era un ricachón adinerado aburrido. Y esto le permitió tener una visión, una mirada que los ricos no tienen y ver cosas que los ricos no ven. Ponce era amigo de muchos artistas, pintores, poetas, escultores. Por ejemplo, en esta etapa una curiosidad es que compone una pieza solo para ser tocada con la mano izquierda, ya que la dedica a Jesús Contreras, que era un escultor que tenía cáncer en el brazo derecho y se lo tienen que amputar. Como el pobre solo quedó con una mano, él dedicó esta pieza que solo se toca con una mano a su amigo, y además la dedica como una de sus esculturas, malgré tout, a pesar de todo. Él y sus amigos en México se dieron cuenta de que cuanto más académico era el arte que realizaban, cuanto más seguían las reglas de la escuela donde aprendían o del conservatorio, más estaban tratando de imitar a Europa. Según Pedro Enríquez Ureña, estaban creando así un huerto cerrado donde se cultivaban flores artificiales, torre de marfil donde se guardaba la ciencia muerta, como en los museos. En lugar de crear basándote en lo propio, en tus raíces, en las cosas únicas que tiene tu región y en tu personalidad. Entonces Ponce en esta etapa empieza a poner la mirada en lo popular. Por eso, porque buscaba lo que la música popular tenía, identidad propia, no buscaban imitar a nadie. Y en esta primera etapa se inspiró en pianistas españoles como Granados. Lo vemos en sus 11 miniaturas. Por ejemplo, la miniatura 10 de Ponce para piano hace esta intro. Y si escuchamos el preludio de los 8 valses poéticos de Granados, vemos que lleva el mismo dibujo armónico, melódico y rítmico. La forma de estructurar las frases también era igual. Según los prototipos sintácticos de construcción temática de Kuhn, que era una forma de catalogar las frases musicales según su estructura, esta estructura era una frase tipo periodo, es decir, A, B, A, C. Es decir, presenta una pregunta, luego hay una respuesta, vuelve a presentar la misma pregunta y la respuesta cambia para hacerle una pequeña conclusión. En la segunda etapa de Ponce se fija en sus raíces latinas porque además se tuvo que exiliar voluntariamente en Cuba, en La Habana. Esto le pasó porque en México había muchas agitaciones, revueltas políticas, hubo cambios en el gobierno y cuando entró el otro partido lo tomaron a Ponce como una amenaza porque había estado trabajando en un trabajo que se asoció a un partido político, pero vamos, que él lo que hacía era dar clases de música, pero ya sabemos que con los cambios políticos lo único que quería era trabajar. Así que Ponce se sintió con mucho miedo y se tuvo que ir de su país a Cuba. Pero llega a Cuba y allí conoce la música cubana, los ritmos irregulares de amalgama y profundiza en los orígenes de esas músicas que además tenían mucha relación con España. Allí se hacían muchos cantes de ida y vuelta, que son los cantes que traían desde España en barco, se mezclaban con la música de Cuba y en toda Latinoamérica pasó esto. Las personas afrodescendientes también añadieron ritmos, acentos marcados. Luego lo volvían a llevar a España con esos ritmos, esas melodías nuevas, frescas. Se volvía a mezclar en España y volvía a Latinoamérica. Y así constantemente en una ida y vuelta, de ahí su nombre, los cantes de ida y vuelta. Y formaron cantes como La Guajira. Que llevan ese ritmo de 6x8 por 3x4 tan característico. Guajiro además era como le decían en Cuba a los campesinos blancos o a los conquistadores que llegaban a la isla. Y realmente tenía origen canario, de las Islas Canarias de España. Y esta música con tanta influencia latina además le aportó mucho al flamenco, como esos cambios de tonalidad hacia el modo mayor que vemos en palos como las cabales. Y Ponce conoció todo esto y tomó muchos de sus elementos. Lo vemos en la suite cubana. Otra pieza de esta etapa es Alhambra, de las 4 evocaciones de Ponce. Solamente el nombre nos recuerda al monumento en Granada, Andalucía, y tiene muchos paralelismos con la suite española de Albéniz. Tiene muchas similitudes con los arpegios de Cádiz. Escuchamos primero Alhambra.
y ahora Cádiz, de Albéniz. Y también muchas similitudes con Asturias. Hay mucha utilización de escalas frigias, de la cadencia andaluza que te explico en este vídeo. Y Ponce siempre pone la mirada en la cultura popular, porque él mismo había nacido en una familia humilde en Aguascalientes, en México. Como os conté anteriormente, tuvo que compaginar sus estudios con trabajos. No era un ricachón con la vida resuelta. Y esto le permitió tener una perspectiva de la vida diferente, ya que conoció tanto el ámbito popular como el académico. El propio Ponce escribía en 1917: la música popular nunca tuvo su origen en los salones dorados y deslumbrantes de los magnates. No surgió jamás de una soirée aristocrática. No podía ser la expresión del sufrimiento de un poderoso, porque los sufrimientos de los poderosos se evaporan entre las burbujas del champán o se olvidan en la carrera de un automóvil. No podía ser tampoco la expresión del amor de un burgués, porque el amor de los burgueses se contenta y se mece con un vals de opereta vienesa, o se exalta con el ritmo canallesco de un cakewalk americano. La canción popular encierra todo el sufrimiento, la pasión, el amor, los celos, la esperanza, la desilusión, los recuerdos, las tristezas y las fugaces alegrías de esa clase social condenada al rudo trabajo y a la indiferencia de los próceres. Se tenía que decir y se dijo, Ponce. Vayas palabras más certeras, es un dardo al corazón. Y en la tercera etapa, Ponce se fija en España porque se va a estudiar a París con Paul Dukas. Allí estaba la élite de los artistas. Allí fueron compañeros de él gente como Joaquín Rodrigo, el compositor del concierto de Aranjuez, Jesús Arambarri Gárrate, que era un compositor vasco, y además también entabla mucha relación con Andrés Segovia. Y entonces entre las composiciones de Ponce en esta época encontramos la canción popular gallega. Pero si la escuchamos bien, nos recuerda al villancico catalán El Noi de la Mare. ¿Por qué Ponce le pone entonces canción popular gallega? Pues porque Ponce conocía el verdadero origen de esta canción, y es que es una variante de la muñeira gallega tan tarantán que los higos son verdes. Eran danzas y canciones que se hacían para ir a moler al molino, y allí se divertían cantando y bailando, se acompañaban con la gaita y el pandero. Luego también compone piezas como la Sonata 3, que llevan mucha influencia del País Vasco. En el segundo movimiento de esta Sonata 3, que titula Chanson, que en francés significa canción, muchos defienden que se parece al Testamento de Amelia. Amelia está mal alta, la filla del bon rey, que es una melodía popular catalana. Pero realmente es una canción que hacían los versolaris, que eran los improvisadores de versos en vasco. Ya os hablé de esta tradición en el vídeo de Atahualpa Yupanqui, y esta canción es Alferretán Aisortzen, que lleva armonización del padre Donostia, que era un cura, un sacerdote del País Vasco, que además era músico. Este descubrimiento lo hizo Eduardo Baranzano, un guitarrista, y dejó abiertas en su artículo varias cuestiones que yo seguí investigando, como por ejemplo preguntarse cómo llegaría esto a oídos de Ponce en París. Y es que resulta que Andrés Segovia y el padre Donostia se conocían, coincidieron en varias fiestas privadas. Y además, qué casualidad que Ponce era compañero de músicos vascos en París, como Jesús Arambarri Gárrate, que además utilizaba siempre material folclórico en sus composiciones. Es muy probable que Ponce conociera esta melodía a través de una de estas personas. ¿Y por qué los títulos en francés? Bueno, pues aparte de que estaba estudiando en París, el propio Ponce nos contesta en 1919. La canción mexicana sufría el desdén de nuestros más prestigiados compositores y escondíase como chicuela avergonzada, ocultando su origen plebeyo y su desnudez lírica ante las miradas de una sociedad que solo acogía en sus salones la música de procedencia extranjera
o las composiciones mexicanas con títulos en francés. Es decir, era una moda, se consideraba chic poner los títulos en francés. La gente lo valoraba más. Pasa como ahora con el inglés o con cualquier cosa, porque en España también valoramos más todo lo que venga de fuera más que lo que tenemos aquí. Desgraciadamente nos subestimamos a nosotros mismos y queremos parecernos en todo a lo extranjero, y así se pierde la identidad. Y eso es lo que Ponce denunciaba a través de su obra. Qué curioso que sigamos igual que en 1919. En el tercer movimiento de esa sonata 3 vemos influencia andaluza a través de cadencias andaluzas, rasgueos, la utilización del modo dórico y el modo frigio. Ese ritmo amalgamado que también aporta México al flamenco y que lo encontramos en mucho folclore mexicano, como los jarabes, los sones. El flamenco le debe mucho a México. En la sonata breve se pone mucho más modernito porque conoce a otros compositores que están experimentando también, como Villalobos, Prokofiev, Stravinsky, el grupo de los 6, y busca esas disonancias y armonías más atonales. En esta sonata breve se inspira mucho en la guitarra a pesar de que no es para guitarra. Hace arpegios con las notas mi, la, re, sol, si, mi. Qué casualidad que esas son las notas de la guitarra al aire. Y además introduce el andajaleo, que es una melodía popular andaluza, solo que la desvirtúa, como esos cuadros abstractos, donde se intuye la forma pero no te la muestra, tal y como es. El andajaleo es una melodía popular andaluza que la gente cantaba en la calle. Estas canciones las cantaban los niños y las mujeres, sobre todo cuando iban a jugar al corro, a juegos como saltar la comba. Por ver si la divisaba, que solo divisa el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Anda, jaleo, jaleo. Se transmitieron de boca en boca, así que Federico García Lorca, un poeta y recopilador del folclore andaluz, fue por las calles de Andalucía y fue recopilando en su cuaderno todas estas melodías que él consideraba que eran parte de nuestra cultura y que nadie las estaba escribiendo. Las recopiló pero no las compuso él le añadió los acordes y las puso bonitas para grabarlas con la Argentinita, una bailaora y cantadora que además también bailaba piezas de Ponce en sus giras internacionales. No es de extrañar que se hubieran conocido en alguna gira internacional porque el disco de Lorca fue un éxito en su tiempo. En la cuarta etapa de Ponce, él experimenta una maestría brutal. Domina esa modernura, pero también con refinamiento a la hora de tratar el folclore. Encontramos la sonata a dúo para violín y viola, con mucha influencia del flamenco, pero más moderna, o el concierto para violín, que tiene un carácter mexicano marcado, pero también mete esas melodías desvirtuadas de canciones populares andaluzas como el sorongo gitano. Tengo los ojos azules, tengo los ojos azules y el corazoncillo igual que la cresta de la lumbre. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. O referencias a esos ritmos amalgamados como la guajira. Y en 1941 estrena el Concierto del Sur junto con Andrés Segovia a la guitarra y él mismo dirigiendo. Y ese sur hace referencia a Andalucía por esa tonalidad de la menor, ese toque por arriba tan característico en el flamenco, que aprovecha las cuerdas al aire y luce la sonoridad de la guitarra, pero también al sur de México, ese hermanamiento entre culturas. Hay constantes cadencias andaluzas, rasgueos fuertes, escalas hispanoárabes, utilización del modo frigio. Hay que tener en cuenta que Andrés Segovia fue un personaje muy polémico porque tuvo declaraciones desafortunadas constantemente, la verdad. De todas maneras, el rescatar a la guitarra del ambiente flamenco, y conste que no hago alusión a las magníficas creaciones del pueblo andaluz y que se expresan en el cante, el toque y el baile, sino a la flamanquería torpe, que la tenía casi prisionera. Pues el rescatar a la guitarra de ese ambiente ha sido uno de los 4 puntos, de las 4 tareas a que he dedicado mi vida. Y mucha gente dice que le tenía fobia al flamenco. Pero esto hay que mirarlo porque no todo es blanco o negro, hay matices. Él realmente empezó tocando la guitarra flamenca y además interpretó palos flamencos en el concurso de Cantejondo de Granada. Él mismo dice en un documental, Las 6 cuerdas de la guitarra, que entre sus objetivos estaba dotar a la guitarra de un nuevo repertorio más serio, es decir,
liberarla de un repertorio exclusivamente compuesto por guitarristas, porque se estaba formando un mundo cerrado por y para guitarristas. Y la guitarra debía de ser para todo el mundo. También quería incluir la guitarra en los conservatorios y para eso tenía que liberarla de muchos prejuicios de gente que la miraban por encima del hombro por esta vinculación con la gente más humilde. Y para ello es verdad que Andrés Segovia se equivocó en separarla de esa vertiente popular, de esa vertiente más acercada al flamenco, porque también es verdad que el flamenco nació en suburbios, nació en sitios también complicados, en prostíbulos, en tabernas, y esto es verdad que también traía consigo un ambiente complicado. Entonces, para poder incluirla en los conservatorios se tuvo como que desligar de ese aspecto negativo, porque no quiere decir que todos los guitarristas flamencos fueran de esos ambientes, sino que la gente es así, generaliza y pone etiquetas a las cosas porque sí, cuando no profundizan y sobre todo por ignorancia. El problema es que mucha gente malinterpretó el mensaje de Segovia y en los conservatorios empezaron a rechazar esa vertiente rasgueada de la guitarra, toda esa riqueza que tenía del folclore, de la música popular, del flamenco. Y es una pena porque eso es parte de su identidad también. La tradición escrita y la tradición popular deberían unirse para ganar en riqueza. Y de igual modo el ambiente popular debería abrirse a tomar aspectos de la tradición escrita, porque también pueden aportar muchas cosas. Pues bueno, Ponce sabía que el flamenco estaba a rebosar de historia, era un cóctel de cultura rico y precioso, del paso de grandes civilizaciones a lo largo de la historia, de su cultura, de sus matices, sus penas y sus alegrías, cristalizadas en efímeras piezas de arte que conforman su género, sus palos y sus estilos. Y yo no digo que Ponce copiase esto, que copiase el flamenco, que copiase la cultura española. Al contrario, se asomó como a un espejo, una fuente de la que beber, para darle identidad a su pueblo con sus elementos y reivindicó la necesidad de expresarse cada uno a su manera, con su forma, con su lenguaje, con sus matices, con su personalidad, contra una cultura globalizadora que nos pone a todos un molde para que seamos todos iguales. Y esto ya se vuelve aburrido y sin sentido, porque el arte es la expresión humana. Y si la expresión siempre es la misma, ¿qué mensaje estamos transmitiendo? Con todo esto revalorizó a la guitarra porque la gente la asociaba a todos esos prejuicios y la convirtió en una herramienta esencial para transmitir este mensaje. Le dio además un repertorio fresco, renovado, súper complejo, pero a la vez guitarrístico, que se lucía en el instrumento. Y no solo está el flamenco en su etapa con Andrés Segovia y con la guitarra, sino que hemos visto que está a lo largo de toda su carrera cuando componía para muchos otros instrumentos. Pero gracias a inspirarse en la guitarra, consiguió darle otra oportunidad para que el instrumento recobrase esa presencia que tuvo en la corte de grandes países y también en fiestas del ámbito popular, sin importar la clase social de aquellos que la tañían. Bueno, espero que te haya gustado mi artículo de investigación. Si quieres citarme porque estás haciendo un trabajo, una tesis, un ensayo, te dejo aquí la referencia para citarme, te la dejo también en la cajita de descripción y también puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, si conocías la música de Ponce, cuál es tu favorita. Puedes encontrar vídeos en mi canal tocando música de Ponce y también puedes compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. ¡Ay, está perfecto! ¡Vámonos! Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Que se me olvida mi libro.